Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Descalza Leo. Soy Silvina y hoy te invito al pasado. Nos vamos allá por la década del 80, 82 más precisamente, y vamos a meternos en un lugar muy interesante que va a ser el reflejo de todo lo que pasaba en el país en ese momento, el Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como te decía al principio, hoy te traigo un libro que tiene que ver con esa década de este país, la Argentina, desde donde estamos acá con Descalza Leo. Y quién mejor para hablar de la Argentina que un escritor argentino que ha sido incluso reconocido por este libro. Y te estoy hablando de Martín Coan, este hombre que también da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y que logra crear climas que son muy interesantes. El libro Ciencias Morales de Martín Coan es un libro que salió publicado en el año 2007 y que tiene también una película que se hizo 3 años después, en el 2010, que se llama La mirada invisible. ¿Por qué se llama así? Bueno, para eso te tengo que contar el libro. Te voy a contar de qué se trata sin spoilear. Para eso nos vamos a ir, ubicate como te dije antes, en 1982, fin de la dictadura militar en la Argentina, que empezó con el golpe de 1976 y terminó con el fin de la Guerra de Malvinas. En este libro se va a hablar también de la Guerra de Malvinas. Coan eligió un recurso que a mí me pareció fantástico. Él no te va a hablar de todo lo que sucede políticamente, pero sí te va a hablar de la sociedad, de cómo estaba la sociedad argentina después de prácticamente 6 años de dictadura. Cómo lograron los militares silenciar a las personas y cómo ese silenciamiento se llevaba adelante, sobre todo en el plano educativo, con los alumnos, con los más chicos, porque había que educar. En la película y en el libro, en los dos lugares, cuando yo les digo los dos lugares es porque es muy fiel la película al libro, excepto por el final, que no les voy a contar ni el de la película ni el del libro, pero difieren. En ese contexto, ustedes van a ver cómo la protagonista de este libro, de Ciencias Morales, es una preceptora novata, unos 23 años, del Colegio Nacional Buenos Aires. Para aquellos que no saben, el Colegio Nacional Buenos Aires es uno de los más importantes de la República Argentina, es un colegio público. Imagínense ustedes la presión que habría en ese momento, el direccionamiento de la represión en el sentido educativo que había en ese colegio. De hecho, no es al azar la elección de la institución, porque hoy, décadas después, 40 años de democracia cumplimos este año, podemos decir que en el Colegio Nacional Buenos Aires es en uno de los lugares donde más estudiantes desaparecidos hubo. A eso se va a referir sutilmente también Martín Coan, cuando va a hablar del jefe de preceptores, el señor Biasuto, retengan este nombre, el señor Biasuto, que es famoso en el colegio por haber hecho las listas. Así habla Martín Coan de las listas que para los que no saben eran los listados de personas a desaparecer o a combatir en el marco de la supuesta guerra contra la subversión. El libro nos va a contar cómo María Teresa, esta preceptora de 23 años, que por lo que llegamos a imaginar es como el primer trabajo que ella tiene, ¿no? Porque no solamente es muy aplicada y
quiere quedar muy bien con el jefe de preceptores, con el señor Biasuto todo el tiempo, sino que además tiene un concepto muy, ¿cómo les podría decir? No tiene mucha experiencia vital María Teresa. Podemos atribuirlo a que creció en ese contexto de represión o a que también proviene de una familia donde tiene una mamá que está en casa y un hermano que lo vamos a ver durante toda la narración ausente. ¿Por qué? Porque está haciendo el servicio militar obligatorio. Otro tema ícono en nuestro país, que bueno, afortunadamente ya no existe más. En ese momento, cuando Martín Coan escribe, no solamente en el 82 los jóvenes se iban a cumplir el servicio militar, sino que bueno, como se había desatado en el medio la guerra de Malvinas, eran enlistados para la guerra. Entonces vamos a ver todo el tiempo una mamá que llora permanentemente en su casa. Esta es una de las diferencias que hay respecto de la película. Después, lo que Martín Coan hace en el libro no es contar cómo se reprime, no, él lo que cuenta, o sí, pero lo cuenta de una forma muy sutil. Y con mucha sutileza, con un lenguaje muy coloquial y muy simple, fácil de entender, nos pone adentro de la mente de María Teresa. Nosotros vamos a saber en cada momento lo que esta joven piensa, desea y por qué actúa como actúa. Es como si la voz interna de María Teresa nos hablara permanentemente. Ella nos va a decir que necesita tener la aprobación del señor Biasuto y va a hacer todo para conseguirlo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Ustedes se imaginarán. La tarea de María Teresa consiste justamente en eso, en controlar a los alumnos, en que estén bien vestidos según el reglamento, que tengan, por ejemplo, las medias correctas, que no haya botones desabrochados, que el pelo esté como debe estar, a la altura que debe estar en los hombres, donde entren solamente, por ejemplo, 2 dedos entre la nuca y el cuello. También nos va a contar María Teresa cómo tiene que controlar que no hablen, que cuando formen fila no se rocen más de lo deseado. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo deseado? Y lo deseado es subjetivo. Al principio María Teresa, por ejemplo, va a tratar de descubrir si uno de los alumnos está tomando lista o está acariciando a la compañera de adelante, con la distancia propia, ¿no?, del brazo completo. Ella va a estar torturada por todas estas cuestiones. Va a estar torturada y va a torturar. En el sentido no tan literal, ¿no? Pero va a tener un gran problema, porque ella va a tener un objetivo puntual en el medio del texto. Y ese objetivo va a ser descubrir algo que está muy mal y que está sucediendo, según ella cree, frente a las narices de todos. Que es que uno de los alumnos fuma en el baño. Uno o más. ¿Qué va a hacer María Teresa para esto? Se va a esconder ella en el baño. Y va a transgredir ella las normas. Pero vieron que la vida le va a pasar algo en el baño. Le va a pasar que de repente va a tener sensaciones que nunca había tenido. De su propio cuerpo, del cuerpo ajeno. Acá nos encontramos con una María Teresa que no tiene idea de nada. Si al principio podíamos creer que no tenía idea de la vida, no tiene idea de nada, ni siquiera de su propio cuerpo, ni de su propio funcionamiento interior, ni de las distintas etapas de la vida por las que está atravesando. Y eso le va a costar muy caro.
Porque en una historia donde hay perseguidores y perseguidos, donde hay delatores y delatados, todo puede girar, todo puede variar. Y eso creo que es lo que nos propone Martín Coan. Nos propone este juego donde de repente el que quiere cazar es cazado. A cazar con Z, ¿no? No te voy a decir cómo es casada María Teresa. Lo que sí te puedo decir es que lo que sucede está narrado de una forma tan cruda como es el hecho en sí mismo, que está explicado como si vos estuvieras viendo directamente la película, paso a paso, con la generación de climas necesaria y acorde, que eso es lo que yo creo que Martín Coan logra, y por eso creo que le han dado el premio Herralde en esta novela, por esa generación de climas internos que hay dentro de la narración. Así que bueno, la invitación a que lo lean está hecha. También les puedo hablar de la película, porque bueno, son esas lecturas, vieron, que a uno les da ganas de ir a ver más, ¿no? Entonces cuando estás muy metido en la narración, vos decís, quiero ver qué hicieron con la película, si la hicieron bien, la hicieron mal, bueno. Y entonces vamos a hablar de la película un rato, ¿no? La película está muy bien lograda, empieza muy bien, con un clima hermoso. Hay unas imágenes que hablan, como habla el libro de Martín Coan, nos muestran ese Colegio Nacional Buenos Aires vacío, pero en realidad lo que está vacío dentro de ese colegio es la vida. No hay vida en ese colegio. Y Lerman, que es el que hizo la película, realmente lo supo captar muy bien. Otro tema con el que juega el escritor es con lo que pasa afuera del colegio. Si bien la narración está sujeta a las paredes gruesas de ese Colegio Nacional Buenos Aires, que parecería un mundo en sí mismo, llegan de afuera ruidos. Llega la vida del exterior dentro de esta historia. Conmueve que los alumnos no tengan idea de lo que está sucediendo en ese momento. Una de las escenas tiene que ver con una marcha que se hace poco antes de que finalice la dictadura en Plaza de Mayo. Entonces, los preceptores tienen una indicación. Pasadas las 6:30 de la tarde van a buscar sus pertenencias y se aprestan a salir todos los alumnos. En ese momento, cuando advierte que van a tener que volver al subsuelo, María Teresa entiende que en las instrucciones que brindó el vicerrector y que ellos trasladaron finalmente a los alumnos, a los preceptores también los afectan y los incluyen. No pueden acercarse a las calles aledañas a Plaza de Mayo. Las puertas del colegio, que están sobre la calle Bolívar, por donde los alumnos entran y salen, van a estar cerradas. Los alumnos van a tener que salir por otro acceso que no da a la plaza. En el medio, en la película lo podemos escuchar también, se escuchan bombos, protestas, disparos. Y dice Coan, tampoco ella, María Teresa, saben con precisión qué es lo que está pasando. Aunque se desenvuelva con la resolución de los que sí saben, tampoco ella tiene las ideas claras. Si tuviese que distinguir al menos una señal que provenga de lo que está pasando, no podría hacerlo. Y sin embargo, no cabe duda de que el cielo de la ciudad se ha ensombrecido y que cae un acento espeso sobre la noche que se acerca. No es posible indicar con nitidez de dónde surge esa especie de congoja, pero se la puede tocar, lo mismo que el aire. Así habla el escritor. Hecha entonces la recomendación, te invito a que leas este libro que seguramente te va a dejar pensando
no solamente todo lo que pasó en la Argentina, sino que además vas a valorar mucho más la libertad, la democracia, todo lo que tenemos. Vas a creer que es imposible que se haya vivido aquello. Si tenés menos de 40 años, te va a parecer un relato distópico. Pero ¿sabes qué? No lo es. Esto sucedió y por eso está bueno leerlo, para recordarlo. Nos seguimos encontrando en nuevas lecturas. Espero que les haya gustado esta recomendación.